Shalom, shalom, soy el rabino Ariel Groisman y hago este video en vivo para compartirles y responderles a muchas de las preguntas que literalmente fueron cientos de respuestas y preguntas que se generaron a partir de un post que pusimos hace poco en redes sociales, hace 2, 3 horas en Facebook y en otras más, donde hicimos una pregunta, como siempre hacemos, preguntas de curioso que somos, a las personas que se autoconsideran que están en conversión al judaísmo. ¿Por qué aún no han terminado? Las personas que se dicen que están en proceso, ¿por qué no terminaron? Esa fue la pregunta. ¿Por qué no han terminado, culminado el proceso? Y me resultó muy significativo que en 2, 3 horas hubo cientos de respuestas diferentes y comentarios y se empezó a compartir y un poco viralizar. Y quería justamente dar respuesta, a pesar que no me toca eso, pero dar respuesta que yo entiendo que la primera traba y bloqueo que hay en las personas, ¿por qué no culminan su conversión al judaísmo? Es porque nunca comenzaron. Porque el primer paso es asesorarse de qué hacer y cómo y qué no hacer. Yo entiendo las buenas intenciones y realmente el alma se tira hacia Israel, hacia la espiritualidad. Yo entiendo esto. Pero muchas personas, con su buena intención y con sus ganas de agradar al Eterno y acercarse a la Torá, empiezan a practicar todo tipo de acciones y a ver todo tipo de contenidos y videos sin ningún criterio o ningún sentido y no llegan a ningún lado. Más todo, entonces, el primer paso para la conversión al judaísmo es asesorarse con un rabino experto que guíe qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son los estudios, cuál es la factibilidad. Mi sugerencia es que toquen las puertas de la comunidad judía donde ustedes están y pidan ayuda. Si en vuestra comunidad, en vuestro vecindario o ciudad no hay judaísmo practicante, observante, ortodoxo, va a ser muy difícil practicar judaísmo. Consecuentemente va a ser muy difícil convertirse al judaísmo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Cualquier persona puede convertirse al judaísmo. No hay ningún requisito. Solamente practicar judaísmo. Pero practicar judaísmo no se hace viendo un video, comprando un libro a cualquier criterio como le parece a uno. Porque cuando una persona va de una forma tan entusiasta al respecto, sin ningún criterio profesional, guiando un parámetro de ponderación, un programa de estudios, un método, qué sí, cómo, qué no, dónde, cómo, cuándo, qué estudiar, cómo practicar, dónde, bajo qué criterio, quién le va a marcar los errores, se vuelve esa persona carne de cañón de un montón de estafadores que andan por redes sociales, gente incauta, gente totalmente desequilibrada, que aprovecha la necesidad de otras personas y empieza a fabricar literalmente religiones o falsas conversiones al judaísmo o otro tipo de cosas. Y en la respuesta que vimos, vi personas que dicen 10, 15, 20 años que busco judaísmo. En realidad el proceso de conversión al judaísmo no puede durar tanto. Son algunos años hasta que uno se incorpora a una comunidad judía, empieza a practicar, sabe, modifica su estilo de vida hasta que logra pasar el examen ante el Rabinato de Israel o los Rabinatos de Estados Unidos, los Rabinatos reconocidos en el mundo, y a partir de ese momento es judío para todos los efectos, en forma irreversible, en todas las comunidades absolutamente. Pero hay un modo de hacerlo. Entonces, mi sugerencia, antes de que ustedes pierdan tiempo, dando vueltas en todo tipo de emprendimientos presenciales o virtuales, de todo tipo de personas ignotas, que en realidad ni siquiera judíos son. Pueden ser que sean judíos erróneos o que estén equivocados o no sepan. Pero en muchos casos no son judíos, son ex pastores que se disfrazan con símbolos histriónicos, de hebreo y todo eso. O personas que creen que saben, que son las peligrosísimas. No saben que no saben, creen que saben y ya quieren enseñar. Todo el tiempo vienen a nosotros personas y dicen, ¿cómo enseño? En primer lugar, antes de enseñar, tienes que aprender. O sea, ponerse en situación de aprender para enseñar. Entonces, mi primera sugerencia es que ustedes vayan a los rabinos ortodoxos de vuestra ciudad y pidan ayuda. Quiero integrarme a la comunidad, ¿qué hago? Si ven que no hay receptividad, contacten online a rabinos expertos en acercamiento monoteísta, que tengan un lenguaje didáctico, que sepan explicar a las personas qué, cómo y cuándo. Pero el único requisito para culminar, no empezar, sino culminar la conversión al judaísmo y ser reconocido es practicar judaísmo. Para practicar judaísmo uno tiene que saber que no se puede hacer en todos los lugares ni de todas las formas. Hay un modo específico de hacerlo. Y hay un parámetro de ponderación. ¿Qué viene primero, qué viene después? Todo esto se aprende. La persona no tiene que saberlo. Y menos que lo va a aprender a través de recortes intuitivos de redes sociales o de videos. No funciona así la cosa. Es muy diferente. Además, es muy diferente lo que la persona cree que es el judaísmo de lo que es el judaísmo real. Al igual que es muy diferente de una persona que cree entender lo que es
o saber lo que es la enfermería a lo que es una enfermería real. Para eso hay algo que se llama sesiones de orientación y sesiones de asesoramiento integral sobre conversión al judaísmo. Hay muchos rabinos expertos que lo hacen, que ayudan a las personas que quieren integrarse a la comunidad y tener reconocimiento y ser integrados y practicar judaísmo dentro de un contexto como siempre fue, la comunidad judía practicante. Entonces, hay un modo de hacerlo. No se crean pícaros porque toman acá y crean una ilusión que están acercándose a ningún lugar. Nada. Están literalmente perdiendo el tiempo, las expectativas y las ganas. Entonces, en lugar de perder tiempo, tómense en las manos, avancen un paso. El paso es, bueno, ¿quiero esto o no quiero eso? Tengo que saber de qué se trata. Empiecen a aprender de qué se trata con un guía experto que le va marcando qué sí, qué no, cómo, cuándo. Y principalmente no se dejen llevar por la realidad fabricada de Internet. Judaísmo real es con personas reales donde está la comunidad judía. Judíos hay pocos en el mundo. Solamente 16 millones de 8.000 millones de personas. O sea, 1/500. En Latinoamérica o países hispanos, muchísimo menos. Hablamos que de México hasta Argentina hay 625.000 judíos en un contexto de ciudadanos latinoamericanos 625 millones. O sea, 1/1000. Es decir, hay pocos judíos. Practicantes menos. Lo que quiero decir es que hay un modo de hacer las cosas. El que quiere hacer las cosas, que lo haga de forma seria. Que se asesore para saber qué hacer, qué no hacer, qué estudiar, qué no estudiar, qué practicar, qué no practicar. Hay muchas cosas que directamente no hacen falta en el imaginario están. Pregunten en librerías judías qué es lo primero que la gente hace. Comprar un diccionario de hebreo. No hace falta saber hebreo en ningún punto. No va por ahí. Es en el imaginario, en el estereotipo de las personas que creen que tienen que saber hebreo. O comprar artículos como manto de rezo, talito, shofar. No tiene nada que ver, es otra cosa. Entonces, como veo mucha gente que está totalmente, tiene muy buena intención, tiene corazón muy puro y quiere, pero no sabe qué hacer. Mi primera sugerencia es eso. Vayan a un rabino ortodoxo y díganle, quiero practicar judaísmo, decime qué hacer, de qué no hacer, derivame con quien sepa. ¿Cómo hacer? Este es el primer paso. Como respuesta en estos videos, si los quiero hacer cada tanto, si a ustedes les gusta, déjenme mensajes, cada tanto videos para esclarecer determinados temas de espiritualidad, Torah, noajismo, la tierra de Israel, muchas cosas que la gente me pregunta cuando veo que hay alguna necesidad específica o veo que hay muchos comentarios sobre un tema, entonces hago videos así para poder ayudarlos. Pero bueno, esa es mi sugerencia puntualmente y principalmente no pierdan tiempo con personas que no se saben quién son, ignotos. La trampa de las redes sociales hace que se genere confianza muy fácil. Entonces ustedes ni conocen que ese rabino, esa morá, ese maestro, esa maestra, ese líder, si pertenece a la comunidad judía, si está certificado como tal, si alguien lo conoce. No, personajes que ponen una cámara y empiezan a hablar, sin trayectoria, sin historia personal, sin involucramiento en la comunidad judía auténtica. No, nada. Eso es algo súper peligroso para ustedes, para todos. Entonces, en lugar de dispersarse, y también algo muy importante, no pierdan tiempo, ni ganas, ni expectativas en discutir en redes sociales. Discutir con gente ignota y con gente anónima. En lugar de querer imponer la opinión y discutir, como si hacen en otras denominaciones espirituales que discuten y debaten, pónganse en blanco. Desaprendan todo lo que saben. Reconozcan que de judaísmo no saben nada, porque a través de las redes sociales no se puede aprender algo específico, porque se aprende la práctica judaica dentro de la comunidad judía practicante, no de otra forma, no a través de realidades fabricadas. Pónganse en blanco, desaprendan todo y empiecen a aprender, a estudiar y a practicar con una guía rabínica específica, con una morá maestra certificada a tales efectos. Vayan a las instituciones judías, pregunten quiénes son los certificados en cada país. Si en vuestro país hay poco judaísmo, hay pocos judíos en general, no convertir al judaísmo, capaz que ni practicar el judaísmo es posible, porque no se puede practicar en cualquier lugar. Pero bueno, se verá eso. Una de las preguntas recurrentes, rabino, voy a la sinagoga de mi país, de mi ciudad, de mi vecindario y no me atienden. ¿Qué hago? Quiero integrar, no me dejan, ¿qué hago? Hablo con las personas y no me atienden, ni siquiera me abren la puerta, ¿qué hago? Sobre esto hay que entender una cosa. Las instituciones judías, las sinagogas, no funcionan como funcionarían en su modus operandi de una iglesia o de cualquier otro culto. Que la gente entra, hay acceso restricto para todo el mundo y lo abrazan y lo integran. Funciona diferente. No bueno ni malo, diferente. Por muchas cosas. Entre malo por un tema de seguridad. Saben ustedes que todos los judíos de nacimiento, por madre judía,
o cuando culmina la conversión al judaísmo, ¿sí? Somos perseguidos, esto desde siempre. Entonces, también pasa a las personas que culminan la conversión al judaísmo. Entonces, siempre hay un resquemor por la persona nueva que entra, que no haya atentado, todo eso. Eso es parte de la realidad. Segundo, en los países de habla hispana, especialmente en Latinoamérica, hay muy pocos judíos en general. Consecuentemente, los judíos que practican judaísmo, o sea, que llevan a la práctica judaica, que practican judaísmo no quiere decir ir a la sinagoga solamente. Es un estilo de vida muy específico que las personas judías y las que quieren ser judías tienen que estudiar para poder practicar, que incluye muchas cosas. Obviamente, desde siempre, el judaísmo fue una experiencia colectiva para poder observar los preceptos en conjunto, porque se requieren insumos y servicios en conjunto que solamente se dan en ese entorno. Por entorno no es un lugar, el entorno es un ecosistema. Cada uno vive solo y tiene su independencia, pero un ecosistema que forman escuelas, baños rituales, centro de estudio, comida kasher y determinados elementos que se requieren. Como hay pocos judíos en general, en Latinoamérica menos, y los practicantes menos, el acceso y la integración de las personas no judías a las judías tiene que ser en forma criteriosa y medida. Porque si se levantarían todas las restricciones, todo el mundo que quisiera venir, se desvirtuaría totalmente la comunidad judía. Porque de repente tenés un cúmulo de personas, mucho más que la comunidad judía nativa, que quiere integrarse, entonces se desvirtuaría todo y había grandes problemas en el pueblo judío de demografía incluso. Pero al igual que cualquier nación que pone un régimen de ingreso a sus postulantes, eso es en todas las naciones. Entonces, en primer lugar, es eso. Segundo, las instituciones judías funcionan diferente. Dan servicios a judíos, no a no judíos. Pero no es bueno ni malo eso. Es como un gimnasio para mujeres. Uno va a un gimnasio para mujeres. Imaginen yo como varón, quiero un gimnasio para mujeres. ¿Qué va a pasar? Decir, no, esto es para mujeres, pero me discriminan, no me dejan entrar. No, es para mujeres. Las instituciones judías, las sinagogas, son para judíos, no para no judíos. El no judío quiere ser judío, tiene un modo diferente de integrarse. ¿Cómo es esa integración y esa incorporación y esa inclusión comunitaria? Para eso tiene que tomar una sesión de consulta rabínica con un rabino experto que le va a indicar qué estudiar, qué hacer, cómo contactarse, cómo vincularse con la comunidad judía para que sea integrado. Pero hay un modo específico de hacerlo, no como la gente le parece. Porque estoy seguro que muchos de ustedes, si no la mayoría, si no todos, hicieron esa experiencia y me rechazaron, no te rechazaron. No está para vos. Es para otro público. La institución judía es para judíos. El no judío quiere integrarse, tiene que consultar con una autoridad de cómo se hace. Entonces, si hay un modo, sí, en realidad, el régimen de la Torah para integrar, integra a todos. La Torah quiere que no pone ninguna restricción. De hecho, para la conversión al judaísmo hace falta un solo requisito. No dos, ni tres, ni cuatro. Uno solo. Nadie te va a preguntar de qué país venís, si venís de una raíz hebrea. Nadie te va a preguntar nada de eso. Ni de qué color son, ni de qué país venís. No interesa nada de eso. Una sola cosa, y no dos. Que es practicar el código de procedimiento judaico llamado alajá, llamado Shulchan Aruch, que es el sistema de vida que la Torah propone para el judío, y eso hay que estudiar. Ahora, una persona que nunca tiene un contexto comunitario, no sabe de qué se trata, no puede descargar un libro y leerlo y encima aplicarlo. No funciona así, no tiene la menor idea. Lo que tiene que hacer es estudiar con alguien que ya practica, dentro de un contexto que practica, y que despacito empezar a vincularse para hacer la integración comunitaria, para que se pueda integrar, para que pueda ser parte de una comunidad judía practicante, para que al final del proceso acceda al trámite legal de conversión al judaísmo. Acá quiero marcar también. Mucha gente dice, rabino, en mi lugar o en mi país no se hace conversión al judaísmo, no puedo convertirme al judaísmo porque no se hace el trámite, el acto formal de conversión al judaísmo. Entonces yo siempre digo lo siguiente. Lo que vos entendés como acto formal es el final de un proceso, no el principio. Es como, imagínense, cualquier disciplina académica, que hay una serie de pasos y prácticas, y al final viene el examen final. Pero nadie empieza estudiando una carrera, una asignatura, un tema que quiere practicar, a ver cómo es el final. Tiene que ver cómo es el principio. La gente piensa que todavía está en principio, ni siquiera empezó. Entonces digo, en lugar de preocuparte dónde va a ser el examen final y si el rabino está capacitado para esto, olvídate, empezás a ver los primeros pasos. Porque en el medio del trayecto, tiene sus fases. Entonces tenés que saber qué tenés que modificar en tu estilo de vida para hacerlo. Entonces lleva mucho tiempo. No mucho tiempo, pero si se hace las cosas correctamente, empieza y termina y se culmina. Obviamente que
para ser reconocido como judío en todos los países y con todos los derechos y privilegios del pueblo de Israel, hace falta, en el final del proceso, hacer el acto formal de la conversión, que incluye en el varón determinadas prácticas, en la mujer otras prácticas, pero ese es el final del proceso. Y yo veo que mucha gente está pensando en el final y no en el principio. Mucha gente también dice, hace años que estoy en el conversión al judaísmo estudiando Torah y guardando Torah. En realidad no hizo nada de eso. Todo lo que hizo, con todo respeto y delicadeza, tiene que hacer un paquete y dejarlo a un costado. Porque nada de lo que hizo sirvió. Porque no está ajustado a lo que el código dice. Hacerlo por su cuenta, a como le parece, o copiando de internet, eso no es hacer. Hacer es a partir que tiene una guía específica que le indica qué hacer y qué no hacer, qué poner primero y qué poner después. Poner un parámetro, un programa de estudios y un modo de integración comunitaria. A partir de eso arranca. Por eso, en lugar de fijarse el final del proceso, fíjense el principio. O sea, mucha gente tiene que asumir que ni siquiera arrancó, por más que estuvo mucho tiempo acercándose, coqueteando, comprando libros, está todo muy bien. Pero en concreto, para que sirva y arranque y culmine, tiene que seguir una guía. Entonces, esto es un poco la idea. Pero bueno, básicamente la idea es, la conversión al judaísmo es posible, la integración judía es posible, hay muchos que lo hacen en todos los países de Latinoamérica sin problemas, pero siguen esos pasos, siguiendo los pasos que tiene que seguir y ajustándose a lo que la autoridad rabínica indique en cada momento y lugar. Eso no quiere decir que va a haber cerca de tu casa una autoridad rabínica, no hace falta que sea cerca, hace falta contactarse con aquellos expertos que indiquen cómo hacer las cosas. Entonces la gente culmina el proceso ante el Rabinato Supremo de Israel, ante los Rabinatos de Estados Unidos, donde hay reconocimiento total de todo el pueblo de Israel, absolutamente, por el simple motivo que entre Israel y Estados Unidos vive el 85% de los judaísmos mundial. Les dejo un ejercicio para todos ustedes. Investiguen en sus países y sus ciudades cuánta cantidad de judíos hay y cuántos de ellos son practicantes. Y generalmente dónde y qué vecindarios viven. La mayoría de la gente que hace ese ejercicio se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Porque generan, no quiero decir la sorpresa, pero investiguen. Investiguen cuántos judíos hay, cuántos, mejor dicho, ciudadanos de vuestros países tienen identidad espiritual judía. Todos somos ciudadanos de cada país. Ciudadanía de cada país es una cosa, identidad espiritual es otra. Pregunten a los ciudadanos de vuestros países, ¿cuántos tienen identidad espiritual judía? De esos, ¿cuántos aproximadamente practican judaísmo? Quiere decir, que sea judío no quiere decir que practique judaísmo. Y ustedes tienen que apegarse a los que practican judaísmo, no a los que no practican. Es como si yo quiero emigrar a un país. Tengo que ir a la autoridad, al Ministerio del Interior, a ver cómo emigro a ese país. Pero tengo que cumplir la ley del país, no apegarme a los transgresores, a los que no cumplen el país. Investiguen y también generalmente en qué vecindarios viven, porque la práctica judaica tiene que ser hecha dentro de un contexto. No se puede practicar judaísmo en cualquier ciudad de cualquier país, solamente donde hay judíos practicantes. ¿Cómo, dónde y cuándo? Averigüen. Una de las cosas que más preguntan es, en realidad no preguntan, empiezan a hablar. Rabino, tengo antecedentes de que mi familia, quizás mi abuelo, mi tío, vino de alguna colonia del pueblo de Israel, o alguna tribu, o de algún... No hace falta de esto absolutamente nada. Es decir, no hay que mostrar ningún antecedente de una persona no judía para convertirse al judaísmo. Es más, si la persona no es judía, o sea, no puede demostrar que su madre es judía, y cualquier persona que es de la colectividad judía, que es de la identidad judía, puede demostrarlo fácilmente, no voy a entrar en detalles, pero cualquier judío que es judío puede demostrarlo fácilmente. Que no puede demostrarlo quiere decir que no es judío. Ahora, no hay ningún problema, cualquier persona, si quisiera, puede integrarse a la comunidad judía. Hay un modo específico de hacerlo, no cualquier forma. Pero no hay ninguna ventaja de una persona que tenga antecedentes de familias judías o que vinieron de la Inquisición. Todo eso no cambia nada. A los efectos prácticos, una persona no judía, o sea, no ágida, tiene que cumplir los mismos requisitos, estudiar lo mismo, practicar lo mismo, incluirse lo mismo de la comunidad judía practicante. O sea, no hay ninguna ventaja si una persona tiene algún antecedente o no tiene un antecedente en su familia judaica. Es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Para bajar la tensión, porque mucha gente incluso hace todo tipo de trámites y acciones que no tienen ningún sentido, como hacer examen de ADN, a ver si tienen antecedentes judíos, empezar a investigar los árboles genealógicos. Sirve como ustedes como personas para saber quién, pero no a los efectos prácticos de cómo ser reconocido como hijo de Israel en las comunidades judías en todo el mundo, no tiene ningún sentido. O sea, no ayuda nada ni cambia nada. O sea, si tienen antecedentes o no, es lo mismo absolutamente. Acá hablamos de una persona que empieza a interesarse por la Torá, quiere saber, quiere integrarse a la comunidad judía practicante en cada momento, quiere saber cómo observar los preceptos de la Torá,
para poder integrarse. De eso hablamos, y para eso no hace falta ningún antecedente, solamente hace falta dejarse guiar de cómo hacerlo, y no hacer las cosas a tontas y locas como hacen la mayoría de las personas. Toman de libros, descargan, empiezan a hacer todo tipo de prácticas, a comprar elementos que no tienen ningún sentido, porque no están guiados por un rabino experto que les va guiando las cosas, que sí, que no, cuándo, cómo y dónde. Entonces lo primero es dejarse ayudar. Otra cosa, es muy diferente la inclusión en la tradición espiritual de otras religiones que el judaísmo. En el judaísmo las personas son independientes incluso de las familias. Quiere decir, cada persona es cada persona. No es que toda la familia se convierte, no hay algo así. Hablamos de que puede ser que toda la familia empiece a acercarse judaicamente y eventualmente puedan coordinar su culminación del acto de la conversión ante un tribunal rabínico juntos. Pero cada proceso es independiente. No es que van todos juntos a hacerlo. ¿Bien? Después la gente pregunta, bueno, ¿qué tengo que estudiar? Tengo que saber. En esto hay mucha diferencia. Depende de cada caso, es un caso muy particular. ¿Qué contexto, qué antecedentes de las personas? Si la persona estudió alguna vez en un grupo auténtico judaico con un rabino a cargo, con un maestro apto o no, ¿qué sabe? Lo que sí me va a decir lo que no tiene que hacer. Lo que no tiene que hacer es descargar libros de internet o comprar a como le parece y empezar a practicar como le parece. Eso no tiene ningún sentido. Es fabricar una religión sin sentido. Porque los libros judíos están básicamente dirigidos a judíos, no a no judíos. Y es una didáctica diferente. Es una didáctica diferente de cómo encarar, cómo enfrentar, cómo acercarse a una persona no judía para explicar las prácticas para un judío. Por el simple hecho que el judío, incluso no practicante, tiene un contexto sociocultural, familiar, que sabe de qué estamos hablando. La persona no judía, ¿de dónde crees que sepa? No tiene familia, no tiene contexto, tiene que integrarse. Hay que empezar a explicarle desde el principio. Y la mayoría de los libros no están escritos para no judíos, están escritos para judíos. Que una persona no judía compre un libro judío, intenta explicarlo, no tiene ningún sentido. Hay otro modo de hacer las cosas, específico. Hay cosas antes que después. Primero de todo está la doctrina monoteísta. Antes de practicar judaísmo, tiene que ser monoteísta. Monoteísta no es creer en Dios. Monoteísta es al menos estudiar con una guía rabínica específica cuáles son los 13 fundamentos de la fe de Maimónides, empezar a desarrollar, comprender, rezar como monoteísta, una serie de acciones previas. No empieza con las prácticas, no empieza con los actos, ni con los mandamientos. Empiezan sabiendo de qué se trata. Entonces, el primer periodo no es ninguna práctica de nada, es solamente estudiar con una guía específica, con libros y con videos específicos, concretos que cada rabino que dirige el proceso comercial le va a indicar. En términos generales se llama halajá, la normativa judía o la guía de prácticas judaicas, el manual de procedimientos, pero no cualquier halajá. De nuevo, los libros judíos están escritos para judíos, no para no judíos. Pero hay una cantidad muy grande de libros. ¿Qué libros me corresponden? ¿Cuáles tengo que aprender? Y principalmente con quién. Porque el libro habla de generalidades, no es la ley aplicada. Una persona que vive en Honduras, en El Salvador, en Bolivia, en Chile, quiere aplicar la ley judaica, no, es imposible que agarre un libro y le va a decir cómo hacerlo ahí. Porque para cumplir la ley judía hace falta un contexto determinado, familias, entorno, servicios e insumos. Hay un modo de hacer las cosas. Y todo eso es la parte que el libro no trae, sino que las personas mismas, especialmente la gente de la comunidad, la gente de la sinagoga, el rabino a cargo, les va a indicar cómo es esa inclusión comunitaria. Recordemos, la palabra en hebreo ger quiere decir aquel que viene a vivir con nosotros. O sea, describe un proceso de emigración social. No tiene que emigrar del país, sino socialmente. Es el proceso de interinclusión comunitaria. O sea, no es traer las prácticas judaicas a la vida de uno. Es lo contrario, lo inverso. Es uno integrarse a un sistema comunitario judaico ya armado. Es al revés. ¿Se entiende? El modo de empezar también es diferente. La mayoría de las personas hacen los mismos errores, que empiezan a practicar el Shabbat como les parece, y no tiene ninguna significancia, porque en realidad para cumplir el Shabbat hace falta saber de qué se trata, y lo que se trata son cosas muy normativas, muy específicas, que están en el manual de procedimientos llamado halajá, justamente, pero no cualquier halajá, sino la halajá, la ley judía, o el manual de procedimientos aplicado a cada momento y lugar. Entonces, mi sugerencia puntual es que el primer momento, cuando la persona dice, bueno, quiero ser parte de, lo primero es tomar su tiempo para descubrir en su país, en su ciudad, dónde está la comunidad judaica, abrir y tocar las puertas,
es muy posible que la comunidad judía no le abra la puerta. Y explicamos por qué en clases pasadas. Sin embargo, existe la posibilidad de online tomar sesiones de orientación y consulta rabínica con rabinos expertos que lo van a poder guiar, darles un programa de estudios, especialmente aquel basado en el relato de Israel, para que sea reconocido en todos los países, en todas las culturas. Eso también es válido. Todas las personas que hicieron, que culminan la conversión al judaísmo, hacen estos pasos y logran interincluirse en las comunidades, asimilarse, naturalizarse. Es como el proceso, imagínenlo como un proceso de extranjería. Una persona quiere emigrar a otro país. Entonces, aparte de físicamente emigrar, también está la emigración cultural, modos, percepciones, entorno social, prácticas, jerga, conductas. La persona tiene que adaptar. El periodo de preparación para la conversión al judaísmo es un espacio que se abre para que la persona empiece a integrarse comunitariamente con las prácticas, empezar a asociarse, a hacer afinidad con los israelitas de cada momento y lugar. Y si en su ciudad, en su país, no hay comunidad judía, es la mejor prueba que en ese lugar no se puede practicar judaísmo. No que no se pueda hacer la conversión al judaísmo, no se puede practicar judaísmo, ni para el que quiere convertirse, ni para el judío nativo, ni para nadie. O sea, esto es una cosa importante de asumir y aceptar, que cuesta por lo fuerte que es, pero es la realidad. No en todas las ciudades y países se puede practicar judaísmo. Y la única condición para convertirse al judaísmo es practicar judaísmo. Pero si en el lugar donde le toca a uno en suerte estar, no hay comunidad judía, no hay instituciones judías, no hay práctica judaica, sepa él que en ese lugar va a ser imposible. Pero no es imposible convertirse al judaísmo, es imposible practicar judaísmo, ni para un judío nativo. Usted tiene que saberlo. Entonces, ¿qué hacer? Antes de hacer cualquier cosa y mudarse a cualquier lugar, tiene que aprender de qué se trata. Porque si no sabe de qué se trata, ¿cómo va a saber cuáles son las modificaciones en su estilo de vida? Desde qué comer, con quién socializar, cómo practicar diferentes mandamientos, cómo organizar su vida económica, social, cultural, alrededor de los preceptos, su vida también matrimonial y de pareja. Todos estos estudios se aprende. Antes de hacer cualquier cambio o cualquier adaptación, tiene que saber de qué se trata. Si en el lugar donde está hay pocos judíos y hay poco judaísmo, sepa que es muy difícil practicar judaísmo y consecuentemente convertirse. Entonces, antes de evaluar mudarse a un lugar donde haya más judíos, tiene que evaluar si el judaísmo es para él o para ella. Y eso no se puede hacer en forma genérica, y menos a través de recortes de pedacitos de internet. Porque YouTube, internet, son cosas muy buenas, pero no son fuentes judaicas. Son pedacitos recortados que no tienen ningún criterio entre sí. Es como que yo ingrese a una biblioteca de medicina y tome un criterio general de cómo, por ejemplo, los colores de las tapas de los libros, y empieza a leer de acuerdo a los colores rojos y verdes. No tiene ningún sentido. O peor todavía, entra a una farmacia y bueno, todo lo que vende una farmacia vende medicamentos que sirven, están controlados. Pero eso no quiere decir que me sirva a mí, le sirve a alguien. Entonces, imagínense, yo entro a una farmacia y tomo por mi cuenta, sin ser médico, sin ser enfermero, sin saber nada, tomo medicamentos y pócimas y brebajes a como me parece y los mezclo y los piso a beber. ¿Va a servir de algo? ¿Me va a curar? ¿Me va a llevar a algún lado? No, solamente me va a perjudicar. Acá también hay un tema específico para poder desarrollar la inclusión comunitaria, que es dejarse ayudar con un programa de estudios, con un criterio, con un acercamiento, con un modo de integrarse en la comunidad. Y eso no aparece en recortes de YouTube, hay que aprenderlo, hay que sentarse a estudiarlo con una guía rabínica específica, no en forma genérica. Gran parte del mundo de la erudición rabínica en Internet está muy bien, hace divulgación judaica, divulgación toránica, yo también lo hago, está muy bien eso, ayuda mucho a difundir la luz de la Torá, a enseñar a las personas los principios monoteístas, los principios morales, está todo muy bien. Conversión al judaísmo es otra cosa. Conversión al judaísmo implica conocer y practicar el manual de procedimientos. El manual de procedimientos es algo muy, muy específico, muy preciso, que tiene que ser ejecutado tal cual como lo dice el libro, como todos los judíos practicantes que practicamos eso, más o menos lo practicamos, mucho más. Y esa es la condición principal para integrarse comunitariamente, ser reconocido como hijo de Israel, que es practicar la halajá. Ahora, para practicar la halajá hace falta alguien que te enseñe y dejarse enseñar. Acá nos preguntan, ¿la comunidad masortí también es judía? El movimiento masortí o conservador
se llama en hebreo Masorti conservador, no es reconocido por gran parte de las comunidades, tampoco bajo el rabinato del Estado de Israel. ¿Por qué? Y las conversiones que hayan de esos no son reconocidas en muchos lugares. ¿Por qué? Daría mucho para explicar. Pero no es el tema por qué. El tema es que no es efectivo. Imagínense, si uno quiere estudiar medicina, quiere ser reconocido como médico cuando culmine el estudio en todos los países, en todos los lugares. No en algunos lugares. Imagínense que ustedes estudian medicina en algún lugar específico. Pero desde un principio sabe que en la mayoría de los lugares no va a ser reconocido como judío, quiere decir que no se va a poder casar, no se va a poder incluir en la familia, no se va a poder integrar al judaísmo. Es complicado. Entonces, lo que estoy, respondo, muchos me preguntan, la Torá no promueve la conversión al judaísmo. No, el pueblo judío no es proselitista, solamente damos información para esclarecer, porque vemos, pero a todos nos llegan muchas preguntas al respecto, y nuestro deber como rabinos es enseñar, instruir y esclarecer. Aparte, hay mucha gente perversa, salvaje, malvada, que engaña a personas incautas que tienen buena intención, pero no saben. Entonces, de repente, montan todo tipo de escenarios y las personas piensan que se están integrando a una comunidad israelita, algo de nada. Es toda una falsedad, un engaño. Entonces, tenemos el deber, bajo nuestra tradición y con la autoridad que tenemos, de esclarecer, ayudar y guiar a las personas. Es por eso que hacemos esta serie de videos. También, obviamente, damos sesiones de consulta rabínica privada para cada caso privado específico. Entonces, avancemos. Una de las cosas importantes, después este video va a quedar grabado y después lo van a poder compartir todo. Una de las cosas importantes al momento de el proceso de inclusión comunitaria es que comprendan lo siguiente. El primer paso, ineludible, es saber de qué se trata el manual de procedimientos, o sea, la práctica judaica aplicada. Que eso no es que ustedes van a comprar un libro y menos con vuestro criterio o un video y lo van a saber. Es un proceso extenso que al menos dura 6 meses de estudio, de conocimiento, de interacción. Para que tengan una idea abarcadora de cuáles son las modificaciones en su estilo de vida que tienen que hacer. Por modificación de estilo de vida hablamos de la dieta judía, que es la dieta kosher, que es una cosa especial, específica, que solamente se da en entornos donde hay judíos practicantes, porque ¿para qué va a haber comida que tiene una necesidad específica para un grupo específico en lugares donde no hay? El primer error es pensar que uno puede adaptar el entorno sociocultural o el país o la ciudad donde uno vive al judaísmo. O sea, lo que quiere hacer la persona es traer judaísmo a su vida. Y lo que tiene que hacer es exactamente lo contrario. Es ver dónde, en el lugar que él decida vivir, hay judaísmo, si es que hay, y a partir de ahí cómo él se integra judaicamente, sabiendo de qué se trata. Entonces es una acción inversa. No es traer el judaísmo a la vida. Es uno ir a donde está la práctica judaica. De hecho, es lo que dijo Ruth, la moabita, la bisabuela del rey David. En el libro de Ruth, tu pueblo es mi pueblo. Tu pueblo es mi pueblo. Y yo me voy contigo. Nos dijo a su suegra Naomi, vos venís a Moab. Ruth agarró todos sus petates y se fue con Naomi a la tierra de Israel. Acá no hace falta una inmigración física, sino social. Inmigrar al pueblo judío socialmente. Eso no quiere decir que en principio el pueblo judío lo va a aceptar. Quiere decir que hablamos de la actitud de la persona. Siguiendo los pasos que tiene que hacer, seguramente lo van a aceptar. Pero tiene que hacer estos pasos en forma concatenada, dejándose guiar, y no hay modo de saltear esto. Y no hay modo de evitar esto. O de cualquier otro intento no va a llegar a ningún lado. Por eso siempre subrayamos. Lo principal es culminar el proceso, no empezar. Hay mucha gente que ni empezó, porque empieza cuando tiene una sesión de consulta privada con un rabino experto para que le guíe los pasos. Antes no empieza. O sea, eso que la gente ve videos, compra libros y empieza a practicar en su casa lo que le parece, eso no es nada. No es ni noajismo, ni judaísmo, ni nada. Es lo que la persona quiere hacer, pero no tiene ninguna significancia, ninguna validez, ninguna nada. Respeto lo que se hace, pero no tiene ningún sentido. Respetar es una cosa, que tenga un efecto no tiene nada que ver. Es otra cosa. Acá hablamos de algo que sirve y es efectivo, bajo la ley de la Torá. Entonces, ¿qué se hace? Se consulta, se orienta, empieza a hacer los pasos. Hay cosas que la mayoría de la gente hace y tampoco tiene ningún sentido. El varón sin circuncidarse al principio no tiene ningún sentido. No empieza por ahí. Que la mujer tenga determinadas prácticas tampoco tiene ningún sentido. Que si no empieza por ahí, empieza por otro lado. Empieza diferente. No empieza como uno pensaría que empieza. Comprar diccionarios en hebreo, empezar a estudiar hebreo tampoco tiene ningún sentido. Torah y Tanaj, o sea, el Pentateuco, el libro de los profetas, es algo importante, también para judíos, para nógenas, para todo el mundo. Que no debe ser estudiado con una guía, en un grupo de estudio específico. Esos libros, tal como están así,
no es el manual de procedimientos específicos. O sea, si vas a ser experto en Tanaj con un rabino que va a estudiar y con un grupo de estudios, está muy bien. Pero eso no lo va a acercar a conversión al judaísmo. Los estudios de Kabbalah, cuando es Kabbalah auténtica, dado por un experto de Torah, un sabio de Torah reconocido, no cualquier personaje que aparece en internet, es algo importante. Pero no le va a acercar a conversión al judaísmo. O sea, dentro del universo de erudición rabínica, solamente un estudio específico, uno solo y no todo lo demás, es lo que lo va a acercar. No otra cosa. Por eso el varón lo primero que hace es circuncidarse. No tiene ningún sentido. Es al final del proceso, no al principio. Usted tiene que saber cuál es el principio. Y para eso hay un modo específico. Vamos a hablar un poco, basado en muchos libros. Voy a tomar hoy uno de los libros del rabino Eliezer Melamed, uno de los rabinos de Israel, en Israel. El tema es siguiente: dice, la conversión de personas no judías que desean incorporarse al pueblo de Israel es uno de los fundamentos del judaísmo. Igual que cualquier nación, tiene normas de ingreso a su pueblo. Igual que cualquier nación de nosotros, cualquiera que quiere emigrar legalmente a un país, hay una norma, hay un sistema, hay un protocolo por el cual, cumpliendo eso, al final del proceso, uno se nacionaliza o tiene residencia permanente. La Torá también, la Torá, para el pueblo de Israel, tiene un régimen de ingreso. Régimen de ingreso llamado residencia permanente, Ger Toshav, el ciudadano residente que la Torá marca, que es una persona no judía, observando los preceptos universales, los 7 preceptos de Noaj, tiene derecho en la Israel bíblica de habitar en la tierra de Israel sin necesidad de ser judío. Después tenés el Ger Tzedek, que quiere decir aquella persona que adopta el estilo de vida del pueblo de Israel y al final del proceso es reconocido ya bajo un procedimiento determinado por el pueblo de Israel como israelita para todas las cosas, y esto es algo que está en la Torá, y la Torá faculta en Deuteronomio 17 a los sabios de Israel para administrar eso. No es que cualquier persona puede tomar la ley, ni tomar un texto de la Torá, ni de los profetas, ni de la Torá oral y aplicarla. Esto no existe. Solamente las autoridades determinadas pueden interpretar y aplicar esto. Solamente los que están certificados y aplicados y reconocidos dentro del pueblo de Israel. No cualquiera lo puede hacer. Pero sí, a diferencia de la postura que entiende que un ser humano es incapaz de modificar su esencia, toda persona de entre las naciones que desee ingresar al pueblo de Israel puede convertirse. Cualquier persona que haga los pasos necesarios, al final del proceso puede convertirse al pueblo de Israel, sin requerir antecedentes familiares, identidad. Al momento de la conversión al judaísmo no le preguntan si siente, no siente, si tiene parientes, no parientes, si sabe hebreo. Todo eso no le preguntan. Una sola cosa la persona se evalúa: si practica judaísmo. Una vez que la persona culminó el proceso de conversión al judaísmo, ya no decimos que es aspirante a conversión al judaísmo, sino que es israelita. Israelita, nativo o por opción, igual que cualquier nación. Que vos podés ser, por ejemplo, ciudadano argentino, nativo o por opción, naturalizado. Exactamente lo mismo en el pueblo de Israel. O sea que el régimen de Giur, de proceso de conversión al judaísmo, igual que cualquier nación, es el procedimiento por el cual una persona de las naciones se integra al pueblo de Israel y pasa a ser parte del pueblo de Israel en forma irreversible, a todos los efectos, con los mismos derechos, deberes y garantías que un israelita nativo. No hay ninguna diferencia, sin requerirse que venga de una etnia especial, de un pueblo especial, de una cultura especial, nada. Cualquier persona, y no hay ninguna ventaja aquel que tenga antecedentes en su familia de israelitas o no, es lo mismo. Una vez que culminó el proceso, la persona en cuestión es judía para todo propósito y es preceptivo de ser cuidadoso de su dignidad en mayor medida que la de un judío de nacimiento. Obviamente, tiene mucho más de responsabilidades que el judío de nacimiento. ¿Por qué? Porque y el pueblo de Israel tiene el deber de cobijarlo, de darle derechos sociales, de integrarlo. Hay un precepto entero que habla, hay varios, hay 48 a 60 versículos en la Torá y en los profetas que nos hablan a los israelitas nativos del deber de amar al quien culminó el proceso de conversión al judaísmo, no hostigarlo, etcétera, etcétera. Hay un tratado entero del Talmud llamado el Tratado de Grim, de aquellos que se integran al pueblo de Israel, que ahí regula todo. Así también con respecto de los noágidas practicantes, llamados en el lenguaje talmúdico, en el lenguaje bíblico, mejor dicho, del Tanaj, Ger Toshav o ciudadano residente. Entonces, obviamente, ya que una pequeña ofensa a la persona que se convirtió al judaísmo puede resultarle muy dolorosa.
O sea, la Torá nos llama mucho a cuidar la dignidad, el respeto, la integridad, ser sensible con los grupos vulnerables, la viuda, el pobre, el huérfano, el levita y aquel que viene a vivir con ustedes. Ger, conversión al judaísmo, converso quiere decir aquel que viene a vivir con ustedes. O sea, no es que la persona toma el judaísmo y lo lleva a su entorno. Es exactamente al revés. Él tiene que diluir toda su identidad y todas sus prácticas y emigrar al pueblo de Israel. No quiere decir emigrar al Estado de Israel. Emigrar socialmente a la comunidad judía. Eso es parte del proceso. Entonces, en primer lugar, está prohibido hacerle sufrir de la misma manera que un judío común. Pueden preguntar si quieren lo que quieran, ahora vamos a contestar. Por ejemplo, Jordán y Tamayo. Lo que no me parece bien es que cobren por enseñar. Bueno, es tu opinión. El pueblo de Israel, los rabinos, tomamos honorarios de las comunidades judías y todos los que... el rabinato es una profesión igual que todas. Entonces, el rabino se forma para eso. Y las comunidades le pagan para eso. Entonces, cualquier persona nativa de profesión le paga los honorarios al rabino. Digamos, tan simple como eso. Ahora, cualquier enseñanza requiere profesionalidad, disciplina, trayectoria y ¿por qué no vas a pagar? De hecho, vos pagás todos los servicios. Todos los servicios que recibís pagás. Justo al rabino los vas a pagar, ¿por qué no? Igualmente no hay ningún deber. No hay ningún deber de convertirse en judaísmo. No estamos hablando que hay un deber. El deber es que los gentiles observen las leyes noágidas, eso sí. Pero no hay ningún deber de convertirse en judaísmo. Lo que estamos haciendo en estos videos no es estimular a la gente que se convierta. Dios libre. El pueblo judío no es proselitista. Estamos explicando para esclarecer, porque sí la misión del rabino es esclarecer, qué sirve y qué no sirve, porque hay mucha distorsión en el tema. La gente tiene mucha fantasía y llega a lugares muy peligrosos por eso. Entonces estamos estableciendo y marcando qué es auténtico, qué es apto y qué no es apto. Esta es nuestra función y este es el objetivo con estos videos. No alentar a que se conviertan. Dios libre, eso no funciona así. Sino esclarecer para que sepan. La persona que va a querer convertirse tiene un carril específico y que no se deje engañar por pseudo pastores, pseudo rabinos, todas estas cosas. ¿Sí? Y la mayoría cae en eso justo. Entonces, muy bien. Tal como fue dicho, al extranjero no harás sufrir ni lo oprimirás, como dice Éxodo, ya que extranjeros habéis ido a la tierra de Egipto. Justamente cuando culmina el proceso, ¿bien? Y cuando reside contigo un extranjero en tu tierra, no habrás de hacerlo sufrir. O sea que así también hay otro versículo, amad al prosélito, ya que extranjeros habéis ido en la tierra de Egipto, en Deuteronomio 10:19, quiere decir que hay muchas indicaciones para el israelita nativo de una vez que una persona culmina, subrayo siempre, culmina el proceso, no empieza, culmina, o sea, cuando ya culminó la conversión al judaísmo y es aceptable para todas las cosas, tenerle especial afecto, afecto no es de corazón, en concreto, o sea, darle trabajo, darle bienes, ayudarlo en concreto, en bienes. Y cualquier persona que transitó el proceso de conversión al judaísmo auténtico sabe cuánto el pueblo de Israel le organiza todo al que se convierte, desde la casa, del trabajo, le da bienes, ayuda a que los hijos se integren en los colegios, le da integración social, eso seguro. Es un deber para el pueblo de Israel, cuando la persona culmina. Entonces, una de las cosas que empezamos a explicar es eso. Por supuesto que en el video pueden dejar mensajes, preguntas, consultas, comentarios, lo que quieran. Después vamos a ir respondiendo más o menos lo que podamos. Una de las preguntas que más nos formulan es, bueno, ¿cómo empiezo? Habíamos explicado en videos pasados que lo principal es dejarse guiar. Porque si la persona no tiene contexto comunitario, nunca vivió entre judíos, no sabe lo que es judío, no que un judío, la gente confunde. Que vos veas un judío no quiere decir que ese judío sea modelo y ejemplo y practique judaísmo. Lamentablemente la mitad del pueblo judío no sabe lo que es el judaísmo concreto ni practica el judaísmo. Vive en lugares cuyo práctica judaica es imposible. Esto es lo que también marcamos en videos anteriores. No en todos los vecindarios, países y ciudades se puede practicar judaísmo. Entonces, si la persona que quiere convertirse a judaísmo vive en esos países, tiene que aprender de qué se trata para ver, para darse cuenta, para tomar conciencia que en ese lugar va a ser imposible. No convertirse al judaísmo, practicar judaísmo, pero no para él, para ningún judío. O sea, hay lugares que es imposible practicar judaísmo, donde gran parte del planeta. ¿Por qué? Porque hay pocos judíos y poco judaísmo en consecuencia. Entonces, no se puede practicar judaísmo sino en un contexto donde hay servicios e insumos para judíos. Esto es muy importante que la persona tome conciencia, porque las personas piensan, dan por sentado que va a tocar las puertas de cualquier sinagoga, si es que existe en su lugar, y le van a abrir la puerta. No funciona así, funciona diferente. ¿Cómo funciona? Eso es lo que nosotros estimulamos a las personas, que
Tomen sesiones de consulta rabínica con rabinos expertos para dejarse guiar, para saber qué no hay que hacer, qué sí hay que hacer, qué estudiar, qué no estudiar y cómo es el proceso de integración comunitaria. Porque mucha gente da mucho tiempo dando vueltas y llega a... se desvirtúa todo lo que hace, llega a lugares y a entornos que no tienen que ver con la comunidad judía, pero están preparados para capturar a los incautos y volverlos locos, principalmente lugares cristianos que se disfrazan de judíos, ustedes lo habrán visto. Y eso es por no hacer la consulta con un profesional adecuado. Así que los insto a que hagan la consulta con un profesional adecuado para saber qué hay que hacer, qué hay que estudiar, qué no estudiar. Es muy diferente a cómo se ve, por eso es imprescindible que las personas asuman que tienen que desaprender todo lo anterior, aprender algo diferente, no con recortes de videos de internet y no con libros que descargan, todo eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque hace falta una guía personalizada. Cada caso es particular y cada situación y cada país y cada familia tiene sus singularidades. Si hace falta es un proceso personal, no es un proceso individual y menos prefabricado. Sí, hay hay algunos libros y algunos videos que se pueden sugerir, pero siempre con una guía rabínica asociada, no intuitivamente o no de acuerdo a lo que el algoritmo de YouTube indique, porque eso no se llega a ningún programa. Entonces, el primer paso es asumir que tiene que desaprender, olvidarse, no aprender, o sea, y no se puede poner un cimiento sobre ya hay cimiento, tiene que desarmar todo lo que cree, incluso aquellos aspectos monoteístas que va aprendiendo a través de redes sociales, y saber que el judaísmo es mucho más que redes sociales. El judaísmo es el judaísmo, que tenga su correlato en algunas instituciones judías, algunos rabinos que se dedican a la divulgación, que está muy bien eso, es otra cosa, pero el centro y la práctica judaica de siempre fue en concreto, visual, tangible, o sea, real, en instituciones judías y en comunidades y con los servicios e insumos del pueblo judío. Digamos, que las personas, a causa de internet y de las redes sociales, se empiecen a conocer, eso no quiere decir. Acá nos pregunta Caterina, entonces, ¿cómo me recomienda comenzar? Dijimos, tomar una sesión de consulta, de orientación y guía con un rabino experto en conversión al judaísmo y leyes, para que él, de acuerdo a cada caso, guíe y oriente. Yo soy uno de ellos, pero no soy el único. Pueden tomar sesiones de consulta y orientación, videollamadas conmigo de 1 hora, con programa de estudios. Está la posibilidad, pero no soy el único. Hay muchos, también pueden ser maestras expertas y maestros expertos, pero tienen que estar certificados y reconocidos en la comunidad judía con trayectoria, no cualquiera. Como al principio la persona no sabe, tiene que consultar qué es. Porque cualquier persona que se ponga un poco una gorra y una equipa y ya empieza a transmitir, no tiene que ver. Una de las preguntas es, Rabino, ¿cuánto cuesta, cuánto sale, cuánto dinero hay que invertir en la conversión al judaísmo? Una pregunta clásica. La respuesta es varias. En primer lugar, si por conversión al judaísmo las personas se refieren al acto formal de ingreso al pueblo de Israel, que es el último paso, no el primero, no es un costo muy grande, básicamente es un timbrado del Rabinato de Israel, que es un brazo estatal del Estado de Israel, o si es un rabinato privado en Estados Unidos o en Europa, algo más, pero no es algo prohibitivo para la mayoría de las personas. Pero esa no es la pregunta que hay que formularse. La pregunta más importante, que la gente no se formula, no es el final del proceso, sino el principio del proceso y qué es, y en qué consiste la práctica judaica, y si la práctica judaica cotidiana, o sea, todos los días, todo el día, con la transformación en el estilo de vida que eso supone, volverse un judío practicante, comenzó el judaísmo, dijimos que no quiere decir traer el judaísmo a tu vida como fe, quiere decir todo lo contrario, uno diluir su identidad tal cual como la conoce e integrarse al pueblo de Israel practicante donde se esté, y adoptar las prácticas, los preceptos y los mandamientos, los deberes religiosos del pueblo de Israel. Esa es la pregunta que quieren formularse. ¿Cuánto es el costo agregado a una vida estándar, digamos, por la práctica de los preceptos? Esa es la pregunta que tienen que formularse, no el acto final. Y la respuesta es sí, es más caro practicar judaísmo, eso seguro. ¿Por qué? Porque para poder practicar judaísmo hace falta servicios permanentes e insumos permanentes. Por ejemplo, educación judaica privada. El judío no puede educarse en un lugar, en una escuela donde no hay judaísmo practicante. Tiene que educarse entre judíos y naturalmente tiene que ser privado, no puede ser estatal, digamos, salvo en la tierra de Israel. Obviamente la comida kasher y otros insumos que se requieren permanentemente y no son opcionales, la persona debe hacerlo. Entonces sí, la respuesta es, vivir como judío practicante es más caro. ¿Cuánto más caro? Depende.
en países o ciudades donde hay mayor cantidad de judíos y judaísmo, hay más cantidad de servicios e insumos, por lo tanto es más económico. En lugares donde hay pocos judíos y poca cantidad de judaísmo y desarrollo judaico, es más caro. Así es. Pero es así para todo el mundo. Es así para los judíos practicantes de nacimiento, para aquellos judíos que no son practicantes y se vuelven practicantes del judaísmo, observantes, para aquellos que convierten el judaísmo. Así funciona. ¿Por qué? Porque hay pocos judíos y hay poco judaísmo. Consecuentemente, ofrecer servicios e insumos a una minoría es mucho más caro que a una mayoría. Digamos, tal cual. Tomemos un ejemplo solamente. La dieta kosher es la comida que el judío tiene que comer. Hay diferentes comidas que puede comer y que tiene prohibido comer y permitido comer, y con diferentes elaboraciones y con diferentes procesos. Eso no es lo mismo elaborar carne o panificados para una población consumidora kosher de un país como Argentina, por ejemplo, que tiene 250.000 judíos y los consumidores kosher pueden llegar a ser entre 50 y 80.000, 100.000 máximo, porque también hay personas no judías que comen kosher, que producir carne para 10 millones, 15 millones, es obvio. Entonces la pregunta que tiene que formularse no es cuánto cuesta el acto final, o sea, la formalización de el acto judaico ante el rabinato, que eso dijimos que no es un costo considerable. La pregunta es, cada uno en diferentes países, cuánto sale vivir como un judío practicante. Este es el tema. Muchas personas cuando empiezan a averiguar se dan cuenta que tienen que trabajar más o mejor para poder sostener su vida judaica. Así es, pero es así para todos, porque el judaísmo es así. No hay escapatoria, digamos, de esto. Lo que sí es importante, que la persona no cometa errores. El primer error clásico, y todas las semanas tengo 2 o 3 mensajes. El primer error clásico es que la persona cuando quiere comenzar el judaísmo, lo primero que hace es dejar de trabajar en Shabbat. Error grande. Primero todo porque no hay ninguna previsión de trabajar en Shabbat como uno entiende que es trabajar. La gente entiende trabajar como una acción a cambio, un acto profesional, un acto de valor agregado que lo troca en el mercado por una remuneración. Bueno, eso como tal no está prohibido en Shabbat, el día sagrado. Es otra cosa, no está prohibido. Tampoco Shabbat quiere decir descansar, como entendemos descansar, un día de dispersión, como puede ser un domingo. Eso no es Shabbat. Las prácticas y las prohibiciones de Shabbat son 800 a 1200 acciones específicas, muy puntuales, que tienen como regla general el acto creativo. ¿Cuán creativo es un acto? ¿Cuán generador de valor es un acto? Y no es que se decide, ya está decidido en el código normativo específico de 800 a 1200 tareas específicas. Pero no hay ningún... Por eso, cuando la gente dice, bueno, observo el Shabbat y ¿qué hago? No trabajo. No, es un error. Tenés que trabajar, porque tenés que saber que la vida judaica es más cara. Así es. Para todos. Así como para nosotros, judíos practicantes, también tenemos que enviar a nuestros hijos e hijas, en mi caso, a las escuelas. Y las escuelas, obviamente, tienen arancel y un arancel más alto que la escuela general, porque es para un público específico, normal, digamos, ¿sí? Y también tenemos que hacer el esfuerzo, buscar diferentes formas, trabajar más y mejor para obtener fondos para pagar. Así también el candidato a convertir al judaísmo. No hay ninguna diferencia, tanto en el final del proceso como al principio, entre una persona que culmina la conversión al judaísmo, o sea, se vuelve judío, que el judío nativo. Es lo mismo. Entonces, consecuentemente, la vida judaica es, dijimos, un poco más cara. No es mucho más cara, pero es un poco más cara. Y eso uno tiene que saberlo al principio. ¿Por qué al principio? Porque la gente empieza a hacer todos esos errores y cuando avanza en el proceso, gracias a Dios, y se puede integrar a una comunidad judía en su lugar o en otro lugar, porque no necesariamente tiene que haber comunidad judía practicante en su lugar, capaz que no hay en su lugar, hay en otro lugar, no importa, donde esté el pueblo judío, tal cual, no puede reproducir lo que no hay. Si él está en una ciudad, o en un vecindario, o en una provincia, o en un país donde hay pocos judíos, hay poca posibilidad de convertirse en judaísmo, porque hay poca posibilidad de practicar judaísmo, porque no hay judaísmo, no hay judíos. Entonces, eventualmente, que imagínate en el mejor de los casos, estudió, fue guiado por un rabino experto, por una maestra experta, fue guiado, se está introduciendo, iniciándose en la práctica judaica, la comunidad judía lo acepta, y llega el momento de hacer el viaje final para el acto formal, y resulta, hay muchísimos casos así, que quedan como la gente queda como trabada, después de 4 o 5 años de practicar, o 3 años, o 2 años, no importa. ¿Por qué? Porque no tiene fondos. ¿Y qué puedo hacer si no tiene fondos? No hay modo. Por eso digo, no cometan el error de dejar de trabajar el Shabbat al principio, es un error. Digamos, obviamente, personas que tienen disponibilidad económica, bueno, no hay problema, pero mucha gente no tiene esa disponibilidad económica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, en vez de empezar a practicar judaísmo como les parece, viendo en internet videos y escuchando de diferentes voces, no se contaminen con diferentes recortes, diferentes
instituciones y rabinos. Tomen una línea, un rabino, y sigan de punta a punta. Obviamente no todos los rabinos expertos o maestras expertas están preparados para enseñar judaísmo a personas no judías. Hay muchos, pero tienen que buscar, no todos. Entonces, tomen a una guía, a un mentor espiritual, a una guía que los vaya guiando y diciendo qué va primero, qué va después, cómo se hace. Hasta que puedan ya integrarse y ver el ejemplo, porque no es solamente de libros, no solamente con internet, es vivirlo. Vivirlo quiere decir integrarse a una comunidad judaica para saber cuáles los desafíos que tienen que sortear, cuáles son las ventajas, los disfrutes, cómo se vive entre judíos practicantes. Pero para eso, lo principal es no cometer los errores al principio, y la mayoría de las personas hacen estos errores, por eso los marco para que no empiecen por ahí. Otra pregunta clásica, y todas las semanas tenemos esta pregunta en nuestra oficina, que es lo siguiente: Rabino, ¿qué hago? ¿Me circuncido o no me circuncido? ¿Empiezo por ahí? No sé. Prohibido no está circuncidarse, pero en primer lugar, no todo acto de circuncisión después, en el final del proceso, va a ser válido para el proceso del judaísmo. Es muy posible que vos te haces una circuncisión quirúrgica o con un moel circuncidador no apto, o que no tenga un mandato del rabinato, de la corte rabínica para hacerte la circuncisión, y eso ocurrirá en el final del proceso, no al principio. Y vas a tener que hacer no otra circuncisión, porque eso es imposible, sino un acto formal que se llama Atafat Dan Brit, que es un adormecimiento en la zona, el glande, digamos, y se hace como una extracción de sangre indolora, que se hace con anestesia, en muchos casos en quirófano, en la mayoría de los casos en quirófano, justamente para que la persona que hizo circuncisión anteriormente, y no sirvió porque nadie lo mandó a hacer esa circuncisión, se mandó solo, por motus propio, no porque la ley lo indica. Tengamos en cuenta que cuando una persona asume sobre sí algún liderazgo rabínico y empieza a observar esos pasos, generalmente termina el proceso de conversión al judaísmo y se integra a la comunidad judía. Cuando empieza a hacer lo que le parece, escucha de uno, escucha de otro, la inmensa mayoría del caso no termina en nada. Termina inventando una propia religión, tomando de acá, tomando de allá, no compartiéndose en nada, y no llega a ningún lado y pasa años y años sin avanzar en ninguna cosa. Entonces, mi sugerencia es que tomen una voz, tomen un guía, un líder, empiecen a seguir lo que dice hasta culminar el proceso. Y en Shabbat no hace falta al principio dejar de trabajar, como se entiende, sino hace falta, sí, ahorrar dinero para el final del proceso, eso sí, tal cual. Pero eso es al final. No compren al principio ningún artículo judaico, no hace falta nada, salvo algunos libros, y no todos, algunos libros específicos, pero artículos judaicos, como se entiende, elementos para la mesa del Shabbat, el hombre, talit, manto y tefilín, filacterias, no hace falta para nada. Por tanto, no hace falta que lo compren. Permitido está, o sea, no está prohibido que lo compren. Si quieren, cómprenlo, pero no tiene ningún sentido. No empieza por ahí el tema. Entonces, no se confundan que va, y no se dejen llevar por lo que los ojos ven o por lo que ustedes piensan que es. Déjense guiar y sean enseñables para poder desarrollar el proceso y que se culmine. Esto es un poco el tema, pero básicamente para ingresar al pueblo de Israel hace falta 3 condiciones, que es, en primer lugar, y eso es lo principal, asumir la observancia de todos los preceptos, tal como el pueblo de Israel lo hizo. El pueblo de Israel así lo hizo. Al pie del Sinai, Éxodo 19, asumió de parte de Dios todos los preceptos. Pero para poder asumir todos los preceptos, hace falta saber de qué se trata, para saber con qué desafío tengo que lidiar y cómo transformar mi estilo de vida a los preceptos. No como tomo el judaísmo y lo aplico a mi vida, sino al revés, como yo desarmo y diluyo mi estilo de vida y me integro al pueblo judío. Es la acción inversa. Después, obviamente, mikve, baño ritual específica por orden del rabinato, no que la gente lo hace, sino que cuando ya está al final del proceso, le indica ir a una mikve, baño ritual específico supervisado rabínicamente en cualquier lugar, para varones y para mujeres, y eventualmente para niños. Ya vamos a ver el tema de los niños. Y el varón, previamente, circuncisión, si lo hubieses, y si ya tuviera, Atafat Dan Brit, el ritual de extracción de sangre, que es un acto quirúrgico específico para aquel que ya tuvo circuncisión. Pero lo principal es saber de qué se tratan, la práctica específica, la guía puntual y precisa de cuál es el manual de procedimientos judaicos llamado Halajá, para saber si puede aceptar o no, porque este es el tema crucial. El tema crucial y clave es saber de qué se trata para saber si lo querés hacer, si aceptás eso. No hay caso que decir si quiero. Tenés que saber de qué se trata. Y saber de qué se trata incluye varios meses de estudio. No es algo rápido. Y tampoco no es cualquier estudio. Tenés que ser guiado en esto. Una de las preguntas clásicas que nos llegan casi todas las semanas a la oficina es: ¿qué tipo de tribunal rabínico, corte rabínica está
autorizada para realizar el acto formal de la conversión. Y acá es un tema muy importante porque lamentablemente hay mucha desinformación y la gente cae en personas inescrupulosas, a veces sin saber, a veces sabiendo y empastándose con personas no correctas. En primer lugar, cuando hablamos de una corte rabínica, hablamos 3 rabinos ordenados, expertos en el tema, o sea, ordenados por un seminario rabínico o por las comunidades judías practicantes de cada lugar, o en centros de estudio de Israel, Estados Unidos, donde haya gran cantidad de comunidad judía, instituciones reconocidas dentro del seno de la comunidad judía, que sean expertos en las leyes de conversión, obviamente judíos observantes de la ley, o sea, normativos, practicantes. Como explicamos en videos anteriores, para ser un judío practicante no se puede vivir en cualquier lugar, no rabino ortodoxo practicante, cualquier judío practicante, y todos los que quieren integrarse por los judíos no pueden vivir en cualquier lugar, tienen que vivir en cercanías, en proximidad e inmersos dentro de una comunidad judía practicante. Y esto en algunas ciudades y países hay, y en otras no hay. Entonces, la primera regla es que si aparece alguien o un grupo de la nada o sin antecedentes y empieza a formar una comunidad de la nada sin reconocimiento y se dice que quiere hacer conversión al judaísmo similar o una comunidad hebrea, esto huyan rápido porque seguramente es algo inescrupuloso, falso, que no tiene nada que ver con la comunidad judía. Generalmente son personas de otras religiones que se enmascaran y se disfrazan de judíos para engañar a personas incautas. Esto en primer lugar. O sea, tienen que ser rabinos ortodoxos, o sea, observantes de la ley judía normativa, reconocidos dentro del pueblo de Israel, expertos en las leyes de conversión y que sean autorizados por los grandes cuerpos rabínicos de otros países, por ejemplo el Rabinato de Israel o la Asociación de Rabinos de Estados Unidos, por ejemplo. Obviamente que hay una lista de al menos 200 Batei Dinim, cortes rabínicas, y acá viene la palabra kabua, fijos. Fijos quiere decir que no es 3 rabinos que se juntan para la ocasión y van a algún país de habla hispana, están 1 o 2 semanas y hacen pseudo autoconversión y se van. Eso no es válido. Tiene que ser un Beit Din Kabua, un tribunal fijo, es decir, personas que vivan en un lugar dentro del seno de la comunidad judía ortodoxa y que monten una corte rabínica para temas monetarios o para temas de divorcio o para temas de conversión y sean reconocidos permanentemente. Por ejemplo, voy a traer uno, bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay Beit Din llamado, en la ciudad de Buenos Aires no se hacen conversiones, ni en Argentina se hacen conversiones, por otro tema, pero sí existe la idea de Beit Din Kabua, un tribunal rabínico fijo que todas las comunidades ortodoxas y todas las personas judíos practicantes asumimos que cuando hay litigios de cualquier tipo nos vamos a enjuiciar en ese tribunal. Y así en otros países donde hay comunidad judía, tanto en Europa, tanto en Sudáfrica, tanto en países asiáticos, y en algunos países latinoamericanos, y por supuesto Estados Unidos y Canadá, y otros países donde hay presencia, Europa obviamente, donde hay presencia judía organizada. Entonces dijimos que un Beit Din Kabua, un tribunal rabínico de 3 rabinos expertos fijo, que se dedica algunas horas al tema, fijamente, o sea, como una actividad profesional, autorizada, y no algo esporádico, que se juntó para algo y lo trajeron y pues, todo eso no. Además de eso, sí existen listas, por ejemplo, aquellas que autoriza el Rabinato de Israel, lo pueden ver en su sitio, rab.gov.il, donde hay 200 aproximadamente, entre 150 y 200 tribunales, como el que yo digo, conformados en el planeta, ¿sí? Principalmente están donde hay grandes poblaciones judaicas, ¿sí? Estados Unidos, Europa. En los países de la hispana, especialmente todo lo que es Latinoamérica, no hay. Eso no quiere decir que una persona de Latinoamérica no pueda convertirse al judaísmo, quiere decir que el acto final, no el principio, el acto final de formalización de la comunidad, del acto formal de conversión al judaísmo, lo tiene que hacer fuera de países latinoamericanos generalmente, salvo excepciones que un día lo vamos a desarrollar. Pero en general, la razón es muy simple, hay muy pocos judíos en Latinoamérica, consecuentemente hay muy poco judaísmo en Latinoamérica. Consecuentemente, las conversiones que se pueden hacer allí, esporádicamente, tienen poco reconocimiento porque hay pocos judíos y poco judaísmo. Tengamos en cuenta que en general hay pocos judíos y poco judaísmo en el mundo. Para decir una proporción, 1/500 de los ciudadanos, si hay 8.000 millones de ciudadanos en el mundo, de identidad espiritual judía hay 16 millones. En Latinoamérica esa proporción es la mitad,
1 barra 1000. Quiere decir que, y eso no quiere decir los judíos practicantes, toda la cantidad de judíos, que de hecho muchos no hay practicantes, ni son normativos específicamente. Entonces, en el final del proceso, subrayo, en el final, las personas sí deberán viajar a encontrarse con las cortes rabínicas o en Estados Unidos o en Europa o en Israel principalmente, obviamente que en Israel, el Rabinato de Israel, la máxima autoridad, y ahí está todo mucho más organizado porque hay más judías, más judaísmo, y especialmente que el Rabinato de Israel, como siempre lo nombramos, es un brazo estatal del Estado de Israel. El reconocimiento es estatal del Estado de Israel, no hay más que eso. Entonces, tiene que ser un Beit Din Kabua, un tribunal fijo, o sea que ya hace años que tiene trayectoria y décadas y está autorizado por autorización de pares, entre los mismos cuerpos rabínicos se autorizan, excluyendo dentro de esto aquellos movimientos judaicos que no son de la línea ortodoxa observante. Específicamente, aunque ustedes pueden preguntar, pero en forma individual, no pública, puedo responder sobre tal o cual. Generalmente en Latinoamérica esto no hay. Sí, lo que hay en Latinoamérica hay rabinos expertos, instituciones amigables que enseñan a las personas no judías a la práctica judaica y empieza la integración comunitaria. Y el final del proceso se hace, como dijimos, en Estados Unidos o en Israel. Pero al principio no hay que enmarañarse con el final del proceso. Respecto a ese video, una persona me escribe y me dice lo siguiente, y este tema es muy frecuente, la pregunta que voy a hacer. Rabino, empecé una conversión al judaísmo en determinada ciudad, en determinada comunidad. Estamos llegando al proceso final. Y me surgió la duda, me dice esta persona, si el certificado que me va a exponer tal institución, tal rabino, va a ser reconocido en otras comunidades del mismo país o en otros países. Tengo dudas si va a ser reconocido como judío en otros lugares. ¿Acaso ese certificado vale o no vale? Entonces yo le dije, mira, te voy a dar una serie de preguntas que vos te formules. No te voy a responder, pero te voy a dar una serie de preguntas que vos te formules y con eso vas a entender todo. Toda la idea, si vos ves la Torá, el Pentateuco, los profetas y todo el libro de los sabios, el proceso de conversión al judaísmo es que una persona no judía se integra a la comunidad judía, o sea, diluye su identidad y sus prácticas anteriores y se incluye comunitariamente. No que forma pequeñas comunidades de personas no judías fuera del marco de la comunidad judía. Es como un proceso de inmigración. La persona que emigra a un país, emigra de su país e inmigra, hace el proceso de extranjería, inmigra. Hay una autoridad, hay un grupo donde quiere llegar y él se incluye. Y hay una serie de normas cómo incluirse, y dentro de eso, aparte de la parte normativa, está la parte social, cultural, de adopción, de las nuevas costumbres, prácticas, lugar físico, etc. Vos eso, tú esto, le pregunté, ¿lo viviste? ¿Algún momento te integraste a la comunidad judía donde la comunidad judía está? ¿O en el lugar donde vos decís que hay una comunidad, ves alrededor personas no judías que sí están practicando los preceptos, más o menos, bajo algún tipo de liderazgo rabínico de un moreo o algo? Pero lo que vos ves a tu alrededor, la mayoría son no judíos o judíos. Porque si la mayoría son no judíos, no hay una integración a la comunidad israelita. Hay grupos de no judíos que se juntan, que es otra cosa. Acá hablamos que tiene que haber personas no judías que se van integrando a la comunidad judía, pero siempre va a ser mucho más la comunidad judía que la persona no judía. Pues si no, no es una integración comunitaria. Eso que hay algunos lugares donde, fuera del entorno de las instituciones del pueblo de Israel auténticas, hacen grupos de no judíos para empezar a practicar el judaísmo, eso no es lo que la Torah dijo, que vos tenés que diluir lo que sos e integrarte donde está. Independientemente si eso está cerca o lejos de tu casa, eso no tiene que ver. Entonces, lo que le quise decir es, no te agarres, no te tomes, no te aferres del documento que te van a dar. El documento viene a documentar una circunstancia, pero si la circunstancia no está, el documento puede parecer, pero no tiene ningún valor, o tendrá un valor relativo, y no hay ser medio judío, para algún lugar sí, para algún lugar no. Existe eso. El integrarse al pueblo judío no es una cuestión de fe solamente, sino es un estatus normativo legal en forma irreversible en todos los países, en todas las culturas, todo. Te permite, una vez que culminaste el proceso de conversión al judaísmo, casarte con una persona judía, porque un judío no puede casarse con una persona no judía, ser enterrado en un cementerio judío, que los hijos de uno se integren, si son, obviamente, después de la conversión, a instituciones judías, y tener todo el estatus legal del pueblo judío. Yo le dije a esta persona, si tenés dudas
el miedo de los onzos. No le respondí directamente y menos voy a responder sobre determinadas personas o lugares. Digo las preguntas que la persona tiene que formularse para que solamente reflexione. ¿Dónde está la integridad de la comunidad judía? ¿No? ¿Dónde está? Fuera de eso, es importante que la persona asuma que en muchas instituciones judías de muchos países, no importa de qué continente sea, muchas comunidades judías son renuentes a aceptar personas que supuestamente culminaron con el judaísmo y tienen algún tipo de certificado, porque hay dudas si ese proceso es válido por el solo hecho de que se practicó preceptos fuera del entorno comunitario clásico, de no hubo esa integración social, de no se interincluyó. Y eso sí puede llegar a ser un peligro. ¿Por qué? Porque la idea de la conversión al judaísmo es la integración nacional. Vos tenés que ser parte del pueblo judío, no hacer un mini pueblo judío donde vivís. Sería muy parecido a una secta eso. Hay una pregunta fundamental. Pregúntense lo siguiente. Preguntale al rabino que te hace la conversión al judaísmo. Después del papel que me vas a dar, el documento, ¿vos casarías a tu hija conmigo? Preguntale eso. Si te mira a los ojos y te dice sí, ahí tenés. Fuera de eso, venimos a alertar de este fenómeno que está pululando en todos diferentes países, de personas que se dejan engañar lamentablemente, incautos, o que nunca conocieron a la comunidad judía auténtica, porque como dijimos, hay pocos judíos en general, mucho menos en países de habla hispana. Entonces cuesta llegar, yo sé que cuesta llegar. Entonces ahí viene la falsa ilusión de que en el entorno natural de uno, que no hay instituciones judías, no hay mikve, baño ritual, kasher, no hay nada, uno quiere reproducir una institución judaica, y para eso trae maestros eventuales. El proceso es exactamente al revés. Vos tenés que diluir tu identidad, salir y emigrar a donde está el pueblo judío, lo que hizo Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Y todo el proceso de conversión al judaísmo es integrarse a, no traer a. Tiene que ver con una concepción de pensar que el judaísmo, voy a traer el judaísmo a mi vida. No, es lo contrario. Vos tenés que diluir toda tu identidad espiritual, todas tus prácticas, todo lo que sos. Y atar tu destino al pueblo de Israel. Lo primero que dice el Código de Leyes. Yoredea. Capítulo 268-69, que regula la ley de conversiones. Cuando alguien viene a convertirse, le tienes que decir, ¿sabés que el pueblo de Israel está siendo perseguido? ¿Qué te crees? ¿Que no vas a tener lo mismo que nosotros? ¿Que sos aparte? No, vos te vas a integrar con todo el pueblo de Israel. Y vas a tener las mismas experiencias, y las mismas prácticas, y el mismo destino. Es lo que hizo la matriarca de la bisabuela del rey David, Ruth, le dijo, tu pueblo es mi pueblo. Aparte de tu Dios es mi Dios. Decir tu Dios es mi Dios, eso es asumir el monoteísmo de la Torah, está muy bien. Y lo que la gente decodifica como traer para sí mismo el judaísmo, en realidad, cuando uno empieza a rasquetear, se da cuenta que es ser un monoteísta y ser una persona moral. Eso se llama leyes navajidas. Está muy bien y eso es lo que difundimos. Judío es otra cosa. Judío es tu pueblo es mi pueblo y yo me voy con vos. Entonces, para no ser engañados, averigüen, investiguen si van a ser reconocidos en todos los países, en todos los lugares. Porque no hay ser judío por partes. Uno es o no es. Si no es, no es. Y si tenés dudas, no voy a responder, pero ustedes se pueden dar cuenta solos. Entonces, mi sugerencia puntual y específica que es, no se apresuren, porque la gente que hace cosas apresuradas y se deja engañar y generalmente convoca a autoridades que no están en el lugar, no son del lugar, no es un Beit Din Kabú, un tribunal fijo que se dedica a eso. Como dijimos, hay más de 200 en el mundo, dimos todo lo que quiere saber de qué se trata. Les voy a dar toda la lista que está en el sitio del Rabiato de Israel, etcétera, etcétera. Pero no se dejen apresurar con falsas percepciones de comunidades que se montan en lugares donde no hay judaísmo para nada, porque nunca hubo judaísmo histórico. Y no hay ningún rastro de personas judías, ni de instituciones judías, ni de servicios e insumos que los judíos practicantes tenemos. Entonces, la pregunta no es si la supervisión sirve o no sirve, si el documento sirve o no sirve. La pregunta es si se puede practicar judaísmo en ese lugar. Y judaísmo no se puede practicar en todos los lugares. Solamente donde hay servicios e insumos judaicos, es decir, solamente donde hay judíos practicantes. Y eso es muy fácil de detectar porque somos pocos. Y los practicantes somos menos. Y Latinoamérica menos. O sea, no hay modo de equivocarse en eso.
Si la persona que no tiene ninguna referencia comunitaria porque no tiene familia judía, no sabe de qué se trata, y el judaísmo no lo vive real, sino a través de una pantalla de internet, puede caer incauto en eso. Por eso venimos a advertir a esto. Acá nos pregunta Moshe Abraham Santos. O sea que usted abra las puertas de su sinagoga para que lleguen a todos con usted. No, no tenga que ver. La sinagoga es para judíos, no para no judíos. Fíjate todos los videos que vimos. Y no empieza a entrar en una sinagoga, empieza a saber qué es judaísmo. Porque lo que la persona piensa que es judaísmo no tiene nada que ver con la realidad, es otra cosa. Judaísmo es lo que el libro dice que es judaísmo y lo que la comunidad judía practicante hace. Que está muy distante de lo que la gente cree que es. Entonces, el primer paso es equilibrar las expectativas. De esas expectativas que es algo, bueno, tienes que desilusionarte de eso y es otra cosa. Es la realidad. Que como la persona no sabe de qué se trata, piensa que es otra cosa. Entonces no empieza a entrar en una sinagoga. De nuevo, están pensando el judaísmo como el cristianismo. Que una persona entra en una comunidad y lo abraza y le dice, hermano mío, esto no funciona así. Funciona muy diferente. El primer paso es asesorarse, saber de qué se trata la práctica judaica, la halajá, la norma, que implica principalmente cuáles son las modificaciones en tu estilo de vida que tenés que hacer, cuánto vos tenés que cambiar tu estilo de vida, dónde comer, con quién casarte, con quién andar, dónde pulular, dónde educar tus hijos, todo esto. Y esto se estudia, no hace falta, se estudia presencial, online, con maestros o maestras ortodoxos o rabinos certificados. Lo principal es una sola cosa, que la autoridad que enseñe tenga didáctica para explicar judaísmo a los judíos. Hay muchísima gente que sabe explicar judaísmo, grandes eruditos, y el pueblo judío rebalsa al sabio, pero pocos que tengan didáctica para explicar a personas no judías, que no tienen ninguna referencia. ¿De dónde querés que sepa? Te le dicen, por ejemplo, la mezuzá se coloca del lado derecho de la puerta, pero nadie dice lo que es la mezuzá, porque da por sentado que sabe. ¿Y de dónde va a saber? Entonces la persona hace el segundo error, va a buscar a Google qué es mezuzá, y ahí empieza, la mezuzá ve que hay un estuche, la estuche no es la mezuzá. Entonces, el mensaje judaico generalmente está dirigido a judíos. Acá tiene que tomar el mensaje judaico para no judíos, explicar con otra didáctica y dinámica. ¿Los noágidas tienen que ser proselitistas? No, es otra cosa. Proselitismo quiere decir que yo sea, que vos seas de mi partido político, por ejemplo. Eso no es ni judío ni noágida. El noágida tiene que informar a toda la humanidad cuáles son los deberes morales de Dios para el ser humano. Informar, enseñar. No quiere decir que cada uno sepa enseñar, hay profesionales que lo hacen. Pero sí es un deber de difundir esto, seguro que es un deber. No insistir, el misionerismo no está. Porque no está ni para el judaísmo ni para el judaísmo. No hay misionerismo en la Torah. Hay otra cosa, es informar el deber, porque tenemos deber moral de informar de qué se trata. El Maimónides ya lo establece, esto. El pueblo judío tiene mandato para los noágidas, y el noágida tiene noágida para difundir. Está todo bien en el código noágida, lleva mi situación, siempre lo explicamos en otras clases. Así que bueno, les dejo acá después mi WhatsApp si quieren tomar sesiones de consulta rabínica personalizada. Y bueno, estamos acá a disposición. También síganos en nuestras redes. Tenemos Luz de la Torah, el canal YouTube principal, que ahí damos clases siempre, y todos los grupos noágidas también. Y también tenemos un curso de introducción del judaísmo para no judíos, con una didáctica muy especial para todo aquel que quiere informarse de qué se trata. Y esto es, así que bueno, shalom, shalom a todos.